Y tras repasar la actualidad, nos metemos ahora en la entrevista del día. Hoy vamos a hablar de fútbol húngaro con un español que militó el fútbol. Muchos sevillanos lo van a conocer cuando diga su nombre. Paco Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Actual entrenador del Sevilla Atlético, pero como digo, tuviste tu paso como futbolista en el fútbol húngaro, concretamente, si no me equivoco, en dos equipos, en el DVTK y en el Puskás Fútbol Club, ¿no, Paco? Eso es. Estuve allí en dos equipos durante 3 años, donde pasé un paso de más duración de tiempo en el DVTK y luego posteriormente pasé por Puskás Academy. ¿Cómo surge la opción de ir al fútbol húngaro, Paco? Bueno, la opción de ir al fútbol húngaro surge a través de mi empresa de representación que tenía por esa etapa, que era Jufer Sport, donde yo estaba terminando mi etapa en lo que era en la Sociedad Deportiva Huesca en segunda división y surge esta posibilidad de ir al fútbol húngaro, donde ya se encontraba allí Luque, que también lo conocía de mi etapa de haber jugado conmigo en el Sevilla, donde él estaba en este equipo, el DPTK, y me transmitió muy buenas referencias. Yo ya al final de mi carrera deportiva, que tenía ganas sobre todo de tener una experiencia en el fútbol internacional, sí que al principio he de reconocer que tenía muy poco conocimiento del fútbol húngaro y de cómo se podía desarrollar allí, pero tras la conversación de Luque, las ganas que yo tenía por salir al extranjero y mi empresa de representación que me lo recomendó, pues no dudé y prendí hacia allí una nueva aventura que la verdad que si personalmente lo tengo que decir, creo que ha sido de las mejores experiencias que he tenido a nivel personal en la vida. ¿Fue difícil la adaptación? Al fin y al cabo, el idioma respecto al español es totalmente distinto. Sí, al principio fue bastante difícil, pero llevaba una ventaja importante que era que Luque ya estaba allí, llevaba ya allí lo que era casi una temporada, ¿no? Con lo cual esa adaptación me la facilitó bastante él, pero no cabe ninguna duda que llegaba a un país donde se vive mucho la pasión del fútbol y más en el DBTK, que creo que para que ustedes lo entiendan es un club comparable a lo que puede ser el Sevilla, el Atlético de Madrid, a nivel de los aficionados y de los fans, querer al club. Y en ese sentido, pues bueno, me sentí muy identificado rápidamente, pero no cabe ninguna duda que yo venía de aquí, de una liga, de estar máximo nivel, que llegas allí a una liga, entre comillas, de segundo nivel y ese paso al principio me costó y me chocó entender muchísimas más cosas que se llevaban a cabo en el club en comparación a cómo se llevaba aquí en España. Mm. Vale, vamos a ir abriendo el abanico de los compis. Pato, dale. Hola, buena Paco, ¿qué tal? Mira, quería que me comentases un poco cómo es el fútbol húngaro, o tenías alguna idea, o te habían comentado el estilo de juego que se practica allí, o te sorprendió, o teniendo en cuenta que el fútbol español es más técnico, más pases cortos, más... Cuéntame un poco, ¿cómo lo viste? Bueno, al principio tener conocimiento en sí, como he dicho antes, no tenía mucho conocimiento de fútbol, solamente de algo que me transmitía el Luque, ¿no? Sí que llevaba una ventaja, que era que su director deportivo y su entrenador tenían muchas ganas de que yo pudiera llegar al equipo. Luque ya me hablaba de que el entrenador era una persona bastante cercana y que daba bastante libertad al jugador y es un poco también lo que yo buscaba, ¿no? Después a lo que a nivel de fútbol, a lo que hablamos, sí que había una diferencia bastante grande a lo que yo estaba acostumbrado en España, ¿no? Aquí, pues bueno, sin no llegar a ser Italia, creo que a nivel técnico-tácticamente se trabaja bastante y allí eso, pues la verdad es que casi no existía, ¿no? Y en ese sentido sí que lo eché bastante en falta. Pero bueno, yo soy un jugador ofensivo,
ofensivo y a jugar mayor tiempo en ataque, eso me benefició también a la hora de poder aprovechar allí, sobre todo en mis últimos años de mi carrera, de poder aprovechar allí ese juego, con lo cual, pues bueno, sí que había diferencias, ¿no? Yo siempre digo que el fútbol húngaro tiene todos los medios o más que tenemos nosotros en España, pero creo que no le sacan todo el rendimiento que deberían sacar. Roberto. Sí, yo tengo otra pregunta para Paco, porque realmente siempre incidimos en, no sé, la faceta profesional, cómo se siente Paco Gallardo futbolista y después también lo que habrá aprendido como entrenador, lógicamente. Pero también me gustaría preguntarte qué aprendiste personalmente de vivir fuera de tu país y sobre todo acostumbrarte ya no solamente a metodologías distintas, sino también a, no sé, tener que comprar en otro sitio, por mucho que tuviera allí Luque, pues supongo que tendrías dificultades en algunos aspectos y no sé, ¿qué puedes comentar de esto? Pues mira, Alberto, la verdad es que, como te he dicho antes, ha sido una experiencia a nivel personal de las mejores que he tenido. ¿Por qué? Porque me encuentro en un país que me hace poner los pies. Yo me considero una persona que tengo los pies bastante en el suelo, que a pesar de haber sido un futbolista de primera división, para que ustedes me entendáis, no he perdido en mi relación con mis amigos de ir a comerme un simple serranito a mi barriada, y el hecho de ir a Hungría me hizo volver otra vez y valorar todo lo que nosotros tenemos en España, ¿no? Yo para que me comprendas lo que te estoy diciendo, yo todas las mañanas cuando iba para el entrenamiento le decía a Luque qué suerte hemos tenido de nacer en España. No porque Hungría sea un país peor, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que tiene muchísimas cosas que a nosotros nos superan, pero obviamente a la vida que nosotros estábamos acostumbrados a llevar, por sí había una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, dicho eso, en ese sentido, yo me he sentido un privilegiado. ¿Y qué es lo que yo hacía para sentirme así y para valorar sobre todo Hungría? Yo le pedí al club personalmente que pudiera estar cerca de los aficionados. Yo, una de las primeras imágenes que se me quedó en la mente fue cuando llegué al estadio y vi que había mucha gente con unas latas de pintura y pintando. Claro, ante esa imagen yo le pregunté a las personas cercanas que nosotros teníamos, a una traductora que teníamos, que qué es lo que hacían. Y resulta que allí la gente, cada abonado, pinta su parte del estadio. El club le proporciona lo que es la pintura y cada uno pintaba su parte del estadio, ¿no? Y eso ya me hizo ver que era diferente cómo la gente sentía el fútbol, ¿no? Y yo me quería sentir partícipe de ello. Luego había unas iniciativas que eran que aficionados pedían que jugadores pudieran ir a comer a casa de algunos aficionados, ¿no? Por lo cual yo me ofrecí a poder ir, ¿no? Ver cómo esas personas, sin tener los recursos que nosotros tenemos aquí, y para ellos era una ilusión poder compartir una mesa conmigo, para mí era una satisfacción en grande y que quería experimentar cada vez que pudiera, ¿no? Y como ese, muchísimos detalles, ¿no? Al final, el apartamento donde vivía, la forma de vida de las personas, la manera no la manera, ¿no? Sino la alimentación que ellos llevaban, totalmente diferente a la que nosotros solemos llevar aquí. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el primer plato de ellos siempre es una sopa. Nosotros aquí nunca estamos acostumbrados a beber sopa. Se bebe mucha agua y nosotros aquí no estamos acostumbrados a beber tanta agua, ¿no? Una serie de cosas que, como te digo, a nivel personal me hizo crecer muchísimo. ¿Cuál es el mejor campo en el que tú has jugado de Hungría y cuál el peor? Ponme los dos extremos. Pues esa pregunta es buena porque había veces que pasaba de un estadio como Ferencváros, donde había 20.000 personas, que pasaba a otro campo donde jugaba con 500 personas. O mi segundo equipo, Puskás Academy, nosotros jugamos en aficionados. O sea, es un equipo
en el cual está en un pueblo de 800 habitantes, que es el pueblo donde vive el primer ministro, que es Víctor Orbán. Este equipo, entre comillas, pertenece a Víctor, y en este sentido teníamos un estadio de 5.000 personas, donde el estadio era de madera, o sea, a nivel arquitectónico era una maravilla, pero que no tenía aficionados, ¿no? Entonces he pasado de jugar en nuestro estadio, por ejemplo, que teníamos casi 15.000 personas, con la gente bastante caliente en ese sentido, de animar al equipo y demás, a pasar al estadio de jugar con 500 personas. Y ahí recuerdo una anécdota de hablar con Víctor Casay, que es el árbitro que lo habéis visto muchas veces pitar en lo que es los partidos de la Champions, que yo le preguntaba cómo él llegaba. Recuerdo que ese partido que te estoy hablando, de jugar con casi 500 personas, él ese miércoles pitaba un Bayern de Múnich y Barcelona, donde se iban a encontrar seguramente 80 o 90 mil personas, ¿no? Que cómo era ese paso y cómo lo afrontaba. Y bueno, es lo que tiene el fútbol húngaro, pero como os digo, personalmente la experiencia fue brutal, a nivel profesional y a nivel personal. Dale, Pato. Además, Paco, como hablas del Puskás, me parece que esa temporada fue la primera que este equipo militó en la primera división húngara, y también creo que fue también tu último equipo, por lo tanto sería una temporada muy, muy especial para ti, ¿verdad? Sí, fue una temporada especial. Sí es cierto que yo estaba en el DVTK y no quería dejar el DVTK porque, ya te digo, el cariño de la gente era inmenso, me sentía muy querido allí y demás, pero pues bueno, por circunstancias tuve que cambiar, no llegar a un acuerdo con el club, pero fue una temporada especial y extraña también, porque era la primera vez en mi carrera deportiva que jugaba sin espectadores o sin fans, en este sentido, como ellos dicen, ¿no? Con lo cual era una sensación un poco extraña, viniendo de equipos como el Sevilla y en este caso el DVTK, que lo basan mucho en sus aficiones. Sí, bueno, tengo una pregunta que iba un poco de lo que, bueno, de lo que me has respondido a la pregunta que te he hecho, de lo que aprendiste en Hungría, y realmente está muy relacionado con tu hoy, ¿no? Con lo que estás viviendo ahora mismo. Tú ahora mismo estás entrenando al primer filial del Sevilla, que es uno de los equipos más grandes que hay en España, además que, bueno, que lógicamente lleva una última década soñada, y has comentado que muchas veces el futbolista de primera división española, como es tu caso, como ha sido tu caso en diferentes equipos, no tu caso en este momento, pero sí otras personas pueden llegar a perder por el ambiente, por su entorno, la perspectiva de lo que está viviendo, a lo mejor no sentir lo que tú has dicho, ¿no? Pues mira, mis amigos son estos de toda la vida, me quiero tomar una cerveza, lo que sea, o comer con tal persona y no tener, no sé. Ahora mismo tú que eres entrenador de un filial y que tienes que hablar con chavales que están en proyección y que probablemente lleguen a lo más alto, ¿cómo le transmites eso? ¿Cómo le transmites oye, me acuerdo de mi experiencia en Hungría, todo esto no es tan fácil y, por supuesto, cuidado, vamos a tener los pies en la tierra? A ver, Alberto, por ir por parte, ¿no? Y a lo que me decía, antes. Te contesto un poco volviendo atrás a lo que me decías antes. Sí es cierto que el fútbol húngaro, Víctor Orbán, obligó a todos los equipos a tener nuevos estadios, con lo cual todos los clubes de Hungría, sobre todo el club más importante, todos para el año 2015, todos, o 2018, todos tenían nuevos estadios. El club donde yo estaba de PTK tenía un nuevo estadio, Ferencváros tiene ahora un nuevo estadio, todos los clubes, te puedo decir que casi 15 clubes han tenido que hacer un estadio nuevo, con lo cual creo que para el fútbol húngaro es una buena noticia, porque el gobierno de Hungría entiende que si la gente hace deporte, irían menos a los hospitales. Y los clubes no solamente son de fútbol, sino tienen muchísimas modalidades, no suelen pasar como pasa aquí, ¿no? Entonces, es cierto que yo también, por ejemplo, a lo que tú decías, yo creo que eso va en la actitud de la persona también. Yo, por ejemplo,
yo he visitado hospitales de Hungría porque quería saber lo que era un hospital de allí. Quería saber si nuestra sanidad, como decimos, es la mejor que hay o no es la mejor que hay comparado, por ejemplo, con Hungría, ¿no? Pues entonces visité 2 veces el hospital de Hungría con conocidos que tenía allí por saber qué tal estaba. Y así muchas situaciones, como lo que te comentaba, de ir a comer con los aficionados, de meterme en la vida de ellos, de ir a un mercado. Además, el día que fui al mercado tengo una anécdota bastante curiosa porque pero allí la vida, el sol sale antes, ¿no? Y allí no hay persiana, con lo cual me levantaba muy temprano, ¿no? Entonces había un mercado. Me acuerdo que cuando estaba en el desayuno hablando con mi madre, como estamos haciendo hoy en día por Zoom, pero yo ya con mi madre lo hacía por Skype, y le dije, mamá, voy a ir al mercado, que quiero ver un mercado que ponen ahí bastante grande, y no quiero que no vaya a ser que se vayan y al final no haya nadie, ¿no? Total, me fui al mercado por conocerlo un poco, ¿no? Y le digo, ahora vuelvo y seguimos hablando. Claro, el ahora vuelvo pasaron 3 horas. Claro, yo llegué al mercado, la gente del mercado, la mayoría de la gente eran fan de WTK y estuve parado por todos los mercados, ¿no? Entonces, y cada uno me daba, sin tener todos los recursos que nosotros tenemos aquí, cada uno me daba lo mejor de su puesto, con lo cual hubo un momento que ya no podía cargar con más cosas y le pedí que no vine. Bueno, mi madre estuvo llamando ese día a Luque por saber dónde estaba, porque le había dicho que volvía, que bajaba al mercado y que volvía, y habían pasado como 3 horas y ya estaba preocupada, ¿no? Por eso te digo que eso va en la actitud de la persona también. De la persona. Relacionando esto con lo que me comentas de entrenador de Sevilla Atlético, con lo que le transmito a los jugadores, intento transmitirles sobre todo que valoren en la situación que estamos. Como bien has dicho, es una de las mejores canteras que hay en Europa o en el mundo, la de Sevilla Fútbol Club, con unos medios que tienen a su disposición tremendo, y lo que intento que aprovechen eso. ¿Por qué? Porque habrá jugadores que llegarán a ser futbolistas profesionales y habrá otros tantos jugadores que no llegarán al fútbol profesional, con lo cual siempre le hago hincapié y créeme que les recuerdo todos los días que aprovechen en el momento donde están y donde están para sacar su máximo rendimiento. Y Paco, ¿tú les dices a los chavales del Sevilla Atlético, por ejemplo, ya que seguimos con el tema, que no tengan miedo a salir fuera de España si lo ven necesario? Sí, se lo digo mucho, o sea, y les recuerdo que yo estuve en Hungría en una etapa, y como os digo, no solamente a los chavales, yo se lo digo incluso ya a jugadores profesionales que tengan relaciones con ellos, les digo que como experiencia tienen que tener una experiencia fuera de España. Yo creo que te hace ver muchísimas cosas y sobre todo creces personalmente, pero volvemos a lo de antes. Creo que tienes que tener una inquietud personal por dar ese paso. Si no estás convencido, mejor quédate en España porque si no lo vas a pasar mal. Ya. Pato. Paco, ¿tuviste la posibilidad o la oferta quizá antes de marcharte a Hungría de, no sé, fútbol asiático o de Estados Unidos o de Arabia, algún equipo así que se interesase en ti o después de esta etapa en Hungría o no sé? Bueno, sí que había escuchado que podía ir a otro sitio. Por ejemplo, estuve en Estados Unidos, en Chicago Fire, entrenando con ellos 15 días. Estuve en Toronto también. Luego también estuve en un equipo de Grecia. O sea que he ido por varios sitios. Lo que sí siempre he tenido claro que quería ir o me siento un privilegiado por elegir dónde yo quería ir. Por ejemplo, en el caso de Grecia, vi lo que había y no me hacía mucha gracia y me vino, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre me he sentido un privilegiado de poder decir dónde quiero estar, ¿no? Y por ese motivo, el hecho de ir a Hungría y hacer mi primera experiencia y no saber cómo iba a ser la adaptación, por eso opté por ir a Hungría porque ya estaba allí Luque. Ya. Paco, por cierto, no habrás tenido nada que ver en que Joaquín Caparrós haya ido de seleccionador a Armenia, ¿no? No, totalmente. A lo mejor he tenido que ver porque estaría de mí hasta aquí arriba, pero nada.
La verdad es que nada, me alegro muchísimo por él, por el hecho de que esté entrenando. Yo sé que es lo que a él más le gusta, es entrenar, y en ese sentido súper contento. Ojalá le vaya muy bien y ojalá sean campeones porque de Europa, porque me alegraría más que si ganara nuestro propio país. Pato. Paco, vamos a dejar de lado un poco Hungría. Yo te quería preguntarte cómo estás viendo la situación con el coronavirus y si ves viable la posibilidad de terminar la temporada o no, cancelarías las ligas, o en este caso tú, como estás ahora mismo de entrenador en el Sevilla Atlético, ¿cómo ves la situación? A ver, si me preguntas por si vería que se cancelará la liga en nuestra liga o lo que es en primera división, yo creo que tenemos un momento de incertidumbre bastante grande, que no sabemos cómo va a evolucionar todo, con lo cual sería bastante precipitado por mi parte decir qué es lo que me gustaría que pasara, sobre todo no teniendo toda la información. Para mí es súper importante tener información para tener una opinión. En este caso no la tengo. Yo creo que muchos opinamos de qué es lo que se deberían hacer, pero sin tener verdaderamente esa información, ¿no? Con lo cual sería por mí, creo que precipitado, dar una opinión respecto de si se debería cancelar, no se debería cancelar. Lo que sí que ojalá pronto podamos volver a la normalidad y podamos realizar los entrenamientos, porque eso significará que la sociedad podrá salir libremente a la calle. Pues sí. Alberto, una última pregunta, que se nos está acabando el tiempo. Bueno, yo también tenía en la recámara, en la muletilla, la pregunta de Joaquín Caparrós, porque claro, el programa habla sobre fútbol internacional y a mí me llamó mucho la atención la decisión que tomó Joaquín. Te quería preguntar o lanzarte, digamos, este mensaje. ¿Qué le dirías tú al futbolista? Ya lo hemos comentado un poquito por encima, pero ¿qué le dirías tú al futbolista que, bueno, que decide irse fuera? ¿Le animarías a que tuviera esa actitud que tú dices que va un poco más con la persona, o realmente crees que es algo más personal? Sé que incido mucho en esto, pero creo que es algo importante, porque siempre se habla del futbolista y del entrenador como si fuera alguien ajeno a lo que pasa alrededor, y yo no concibo que eso sea así. Alberto, le diría que se involucrara en la forma de vida de donde vaya. Si es Hungría, en Hungría, y que se empapara de todo a nivel de lo que le puede aportar del país donde vaya a ir, porque creo que les va a ser muchísimo más fácil y sobre todo va a disfrutar muchísimo más. Yo, como te he dicho desde el primer minuto, tenía claro que me quería sentir un húngaro más, y te lo digo sinceramente, quería vivir como ellos, quería hacerlo de ellos, quería ser uno más, y eso me facilitó el ser feliz en mi etapa en Hungría. Y yo creo que eso, al fin y al cabo, si tú vas con esa predisposición, tienes muchísimo ganado. Y después que te vas a traer un aprendizaje tremendo. No intentes, y esto, este consejo sí que lo daría, no intentes donde vaya llevar a España al país donde vaya. ¿Qué te quiero decir esto? Si tú comes a las 3 en España, no intentes que todos los húngaros coman a las 3. Que si tienes que comer a las 12, pues métete a comer a las 12. Si tienes que desayunar a las 7, pues a las 7. Y si tienes que cenar a las 7 de la tarde, pues tendrías que cenar a las 7 de la tarde. No vayas a cenar a un restaurante a las 10 de la noche. De hecho, recientemente, y ya con esto termino, que sé que el tiempo escasea en la radio, tenemos un ejemplo de vida que muestra todo esto. Robinson, un inglés que es español. O sea, realmente se siente español, se adapta a España, coge cariño por el Cádiz, él tuvo su etapa de futbolista en Osasuna, y realmente todo el mundo, cuando ha ocurrido la desgracia que ha ocurrido, lo ha sentido como si fuera uno más que se ha criado aquí. Y es que, fíjate, yo creo que es una cosa que no debemos de perder. No sé qué opina Antonio también. Un poquito claro, yo creo que eso, al fin y al cabo, es la felicidad que te va a llevar. Adáptate a donde vayas, no intente cambiar nada, porque al final te frustras y al final no eres feliz. Pues sí. Ese mensaje, ¿no? Sé un ciudadano del mundo, no de un país en concreto. Me gusta.
Bueno, Paco, que darte las gracias, por atender a Fútbol Mundial y para lo que quieras, ya sabes que puedes contar con nosotros. Y nada, y mandarte un abrazo y que te vaya de maravilla en el Sevilla Atlético. Nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Invitaros a que sigáis haciendo este tipo de propuestas, que no solamente se hable de fútbol, de cómo le va a un equipo en ese momento, de los sistemas o de las polémicas, y creo que estas charlas son interesantes sobre todo para gente que pueda salir hacia afuera y conocer otros países y demás. Así que muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo, amigo. Un abrazo.